Hola, buenas noches. No, espérate, Adri, un momentito. Es que entró la grabación, dame un segundo. Okay. Listo, Adri, puedes hablar. Bueno, muy buenas noches. Gracias por conectarse un martes más al foro PLN 2022. Como siempre, es un gusto ver las caras de todos nuestros amigos, compañeros y compañeras, que en este foro yo creo que es donde llevamos bastante tiempo de estar compartiendo y obviamente pues compartiendo temas importantes de partido y a nivel país. Hoy, bueno, tenemos un foro interesantísimo. En realidad el tema yo creo que nos compete a todos, más ahora que estamos pues en campaña, ¿verdad? Y creo que es importante darle a conocer a los costarricenses las propuestas que tenemos, que manejamos, tanto en la Asamblea Legislativa con nuestros diputados, como lo que viene en lo que es la campaña nacional con don José María Figueres, con nuestro candidato. El foro de hoy es el tema del expediente 22.222, Ley de Transformación y Titulación de Asentamientos Humanos Informales e Irregulares. Voy a dar la palabra a Oscar para que haga la presentación de nuestro expositor. Muy buenas noches a todas y todos y siempre es un gusto verlos desde sus hogares. Algunos, la gran mayoría, los que pueden, otros los veo ahí en asientos ejecutivos, sillones ejecutivos desde sus oficinas, pero la idea es tener esta reunión virtual que ya tenemos más de 2 años de estar provocando con temas de nuestra actualidad, y en los últimos tiempos sumamos a ello el interés del programa del Bien Vivir, que es el programa de gobierno del presidente Figueres, con todo lo que ello implica en la necesidad de conquistar el adepto de los liberacionistas y no liberacionistas a las causas de un partido que sabe gobernar y lo sabe hacer bien. Decía Adriana que hoy continuamos con el tema de los temas de vivienda, que son sin duda alguna uno de los elementos más poderosos de la solidaridad humana que tenemos en nuestro país, el techo, para los que más necesitan y para los que tienen siempre esa expectativa de la solidaridad de un partido que, como el nuestro, socialdemócrata, permite generar equidad en la calidad de vida de los ciudadanos. Y bueno, es memorable hoy también esta fecha. Tenemos a un queridísimo compañero de luchas, de muchísimas luchas, a un Luis Fernando, que además de eso, Luis ha inspirado esta causa que ha permitido entender la necesidad de elaborar una propuesta que sea sólida y que involucre a todos los actores. Luis Fernando ya tiene mucha experiencia en política. Bueno, nació en el año 58, es ingeniero civil, desde el 92 da clases en la Universidad de Costa Rica. Lo conocimos por muchos años como director de servicios generales de la Asamblea Legislativa. Además de eso, fue regidor municipal, ha ocupado diferentes posiciones en las asambleas nacionales del partido. No sé en cuántas nos encontramos como delegado, pero además de eso es un articulador de buenas causas y de buenas voluntades. No es fácil ser jefe de fracción en una fracción de oposición y sobre todo poder llevar la fracción a buen camino. Él hace un aporte hoy importante. Entendamos que este aporte que hace está en un proceso también de construcción, está en un expediente. Y bueno, ahora decía Daniel, ¿dónde están las organizaciones de desarrollo comunal? Que de una u otra manera también son hijas de Liberación Nacional. Y me parece que habrán muchos espacios. Sin embargo, hay que entender que esta campaña política es una campaña en donde tenemos que instrumentalizar la modernización del Estado y los emprendimientos que como Estado tenemos en esa factura social que cobran los diferentes sectores cuando las creaciones que hemos hecho de las vinculaciones jurídicas, técnicas, ejecutivas de cada uno de los programas ya empiezan a consumirse a sí mismas y tenemos que ser innovadores para provocar que el objetivo sea invariable y es llegar al menor costo, con la mejor calidad, la mayor entereza, con programas que realmente
modernicen los diferentes elementos de esa oferta social que hace Liberación Nacional y que crean impacto, porque no podemos vararnos siempre con las mismas expectativas y seguir cumpliendo los mismos roles. Ahora le decía a Luis Fernando, para darle ahora la palabra, que en el gobierno del presidente Arias, y aquí veo a Fernando Zumbado, dimos un paso adelante con el tema de esta justicia solidaria con el impuesto de las casas de lujo, que sirvió para la renovación urbana. Ese era un compromiso también de Liberación Nacional, ¿verdad? Renovar aquellos sitios en donde se habían constituido precarios y que era muy difícil sacar a la gente para otros proyectos y había que intentar en el mismo sitio generar la obra social. Bueno, Luis Fernando nos decía que este proyecto no lleva consigo impuestos, sino una redistribución de los objetivos y por eso, y de los recursos. Y por eso, Luis Fernando, a nosotros nos alienta mucho que esté casualmente en este momento en Apicota, en medio de una campaña, ese protagonismo que usted, además de ser especialista, porque tiene una maestría en renovación urbana, se me había olvidado mencionarlo, conoce y entiende bien. Así que a tejer voluntades, hermano, y aquí usted tiene la palabra y lo recibimos con el cariño que siempre le hemos expresado todos los compañeros de este partido por su nobleza y su entereza. Bienvenido. Muchas gracias de verdad, Oscar, por tus palabras de presentación y por supuesto muchas gracias también a este foro PLN 2022 y a sus coordinadores, Adriana, Oscar, Federico, con quien he estado hablando en estos días, Marco, y todos ustedes que están haciendo una extraordinaria labor por medio de este canal de comunicación, porque nos permite realmente al seno de nuestro partido, en el seno de nuestro partido, dar discusiones y análisis de temas que tienen que ser trascendentales en el desarrollo de la Costa Rica que todos aspiramos. Me complace mucho saludar a don Fernando Zumbado, me complace mucho a Alcides Calvo, Leonardo de Santi, a Salvador, a Wilfred, a tantos compañeros, Pati Méndez, que hace días no la veía, también un abrazo a la distancia. Daniela, felicitaciones por ese reto de juventud que tenés también, y por supuesto a todos los compañeros que nos están viendo y siguiendo en este tema. Bien, este expediente 22.222 es muy fácil de recordar porque son 5 doces, ¿verdad? 5 veces el número 2. Ley de transformación y titulación de asentamientos humanos informales e irregulares. Debemos recordar un par de conceptos para que vayamos entendiendo. Los asentamientos informales son todos aquellos donde hay edificaciones, infraestructura urbana, que se encuentran ubicadas en terrenos que han sido ocupados pese a que sus habitantes no tienen la tenencia legal. Y comúnmente los conocemos como los tujurios. Y los asentamientos irregulares son también edificaciones, infraestructura urbana, que teniendo sus ocupantes la tenencia legal, el desarrollo que han hecho no guardan las normas de fraccionamiento, urbanización y construcción que están establecidas en nuestro país. La siguiente. De manera tal de que es importante que nosotros puntualicemos, porque a veces nos acostumbramos a ver lo que no debería existir y lo vemos con algún nivel de normalidad que se convierte en preocupante. Debemos recordarle a los que nos están escuchando con la gratitud de permitirnos comunicarnos con ustedes, que existen 728 asentamientos informales e irregulares en Costa Rica con esa distribución que estamos proyectando. Solo en San José tenemos ya 182 asentamientos informales e irregulares, en Alajuela 116, en Cartago 56, en Heredia 51, en Guanacaste, que acabo de estar en Canal 5 la semana pasada, solo en Liberia, de esos 78, solo en Liberia hay ya 17 asentamientos irregulares e informales. Punta Arenas, 118 asentamientos y en Limón, 127. De manera tal, la siguiente,
De manera tal de que ya esto es un tema sumamente preocupante y que creo que no es el espíritu que hemos enarbolado, la bandera de liberación nacional, que siga creciendo el tema de la carencia de vivienda digna para los costarricenses. Y vean ustedes que en estos 728 asentamientos que he señalado, están acercándose ya a las 300,000 personas viviendo en hogares en pobreza y en hogares en extrema pobreza, con esos datos que realmente golpean y que realmente nos alejan de la sociedad solidaria y de igualdad que siempre hemos promocionado en Liberación Nacional. Cuando uno ve que hogares en pobreza pasaron de un 21% en el 2019 a un 26% en el 2020, para un total de 420,000 hogares, es decir, 84,000 hogares más que en el 2019. Y porcentaje de hogares en extrema pobreza, pasamos de un 5.8% en el 2019 a un 7% en el 2020. Es decir, para un total de 113,000 hogares, 19,000 más que en el 2019. Esta Costa Rica es la Costa Rica que hoy nos está posicionando como un país desigual, en donde antes éramos de los países más igualitarios en la región. Hoy las cosas se nos están revirtiendo y de manera negativa, que es lo más grave. Y parece que esa es la lucha que debemos atacar con proyectos dinámicos y ágiles. La siguiente. Aquí es importante recordar que a pesar de que la ley de planificación urbana es una ley visionaria para un país como el nuestro, una ley visionaria que data desde 1968, la ley de planificación urbana ya permitía los programas de renovación urbana. Y el proyecto se basa precisamente en esa premisa de que los problemas de los asentamientos humanos deben analizarse desde una perspectiva de gestión integral del territorio, por lo que las soluciones brindadas en este proyecto de ley se marcan precisamente en la figura de los programas de renovación urbana que ahora extraordinariamente señalaba mi querido Oscar Núñez, lo cual existe, reitero, desde la promulgación de la Ley de Planificación Urbana en 1968, pero cuya aplicación por ahora ha sido bastante limitada. O sea, nos ha faltado tomar lo que la ley ya nos permitía desde 1968 y ser más creativos y entrarle de frente a problemas que se han ido acrecentando año con año. La siguiente, por favor. El objetivo del proyecto es muy sencillo, es muy claro, busca transformar, busca rehabilitar, busca regenerar, regularizar y mejorar las condiciones de los asentamientos humanos informales e irregulares, con el fin de brindarle una mejor calidad de vida a los habitantes de dichos asentamientos, mediante la creación de zonas de intervención en las que se realicen programas de renovación urbana que permitan la flexibilización de las normas urbanísticas y la dotación de servicios públicos e infraestructura, así como el otorgamiento final de los títulos de propiedad. Es decir, procuramos también pasar de la informalidad a la formalidad, que es uno de los grandes problemas que tenemos también en Costa Rica, y sin perder el arraigo que tiene la gente ya en las zonas donde vive. De manera tal de que aquí yo quiero puntualizar como técnico de que lo que queremos son programas de renovación urbana. Ojo, ya lo he escuchado y lo aclaro de una vez por todas. Aquí no pretendemos cambiar, no pretendemos bajar la calidad de los materiales en la construcción, no pretendemos cambiar ninguna normativa de instalaciones de acueductos y cosas de estas, pero sí la flexibilización de las normas urbanísticas, como lo vamos a explicar en aquellos proyectos que permitan la intervención de la renovación urbana. Y pongo un ejemplo: si existe un asentamiento, como yo conozco varios, bastantes, en donde ya tienen las viviendas resueltas y tienen las calles resueltas, pero resulta que la municipalidad no les recibe la urbanización y no les da los títulos de propiedad, porque la calle, en vez de tener un mínimo de 8 metros, tiene 7,30 o 7,20 o 7 metros. Entonces, por esa falta de flexibilización en contra de la ley tal y como está, no podemos regularizar ese asentamiento
que lo que necesitan es nada más que se lo acepten y poder ya pasar de la informalidad a la formalidad. En otros casos, en donde podemos flexibilizar las normas urbanísticas, podemos resolver en el sitio aquellos asentamientos que reúnan las condiciones para una buena intervención de renovación urbana y podemos construir la infraestructura necesaria, podemos dotar de los servicios de agua potable, de alcantarillado pluvial, de alcantarillado sanitario, la dotación del servicio eléctrico y algo muy importante en los tiempos de hoy, la conectividad, porque a veces se nos olvida que la conectividad debe ser para todos y no solo para aquellos que la puedan tener. Realmente la conectividad hoy más que nunca está siendo exigida y sobre todo en aquellos hogares de menos recursos, para que existan igualdad de oportunidades, no solo para educación, sino también para trabajar a la distancia. La que sigue. La que sigue. ¿Cuál es su importancia? Y esto es muy importante que lo vayamos aclarando. No existen disposiciones jurídicas y administrativas que faciliten poner en regla dichos asentamientos, lo cual genera problemas de acceso a los servicios, problemas de salubridad, problemas de accesibilidad y seguridad, y genera también la imposibilidad a la administración activa de ejercer los controles correspondientes y de la recolección de los pagos para los servicios brindados. ¿Qué hemos encontrado? Bueno, una paja de agua cada 100 metros y de ahí todo el mundo mete la agüita como puede. Instalaciones eléctricas totalmente fuera de lo normal que ha provocado, como hemos sido testigos, muchos incendios en todos estos asentamientos. Recolección de basura que es depositada en los ríos y en lotes baldíos porque al no estar regularizados, pues no se les puede recoger la basura tampoco. Y entonces empezamos a ver aquí, compañeras y compañeros, dos Costa Ricas. A veces uno transita por un sector de la ciudad de San José y uno ve a la izquierda la Costa Rica desarrollada, la Costa Rica con todos los servicios, la Costa Rica que todos quisiéramos tener, y en la misma calle a la derecha uno ve la Costa Rica de la pobreza, la otra cara de la moneda. Y eso no es de recibo, por lo menos para este servidor liberacionista que creo en uno de los postulados de Liberación Nacional, que es de atacar directamente a la pobreza. Me parece que ahí estamos debiéndole a estos costarricenses un proyecto que permita regular todos estos asentamientos, articulando muchas veces, y debo decirlo, hasta la duplicidad de funciones que encontramos en varias instituciones del Estado que deberían de atacar este fondo, pero mientras se ponen de acuerdo por la duplicidad que existe, la multiplicidad de los asentamientos siguen presentándose a lo largo y a lo ancho de este país. Los problemas de los asentamientos humanos deben analizarse desde una perspectiva, ojo, de gestión integral del territorio. Y esto es muy importante. El ordenamiento territorial es parte de los desarrollos de las naciones. Si no ordenamos nuestros territorios, no podemos alcanzar los niveles de desarrollo que maximicen los recursos, no solo materiales, sino también ambientales, que ahora debemos de tenerlo en la fórmula de desarrollo. El desarrollo debe pasar por un desarrollo económico, debe pasar por una equidad social y debe pasar por una sustentabilidad ambiental. Y a veces perdemos una de las variables de esta fórmula. Entonces, los problemas de asentamientos humanos deben de analizarse desde una perspectiva de gestión integral del territorio, basado en la figura de programas de renovación urbana que existen, reitero, desde la promulgación de la Ley de Planificación Urbana en el año 68, pero que su aplicación por ahora ha sido bastante limitada porque entre las mismas instituciones no se permiten articular y no se permite ponerse de acuerdo. La siguiente. Constitucionalmente debemos recordar que el artículo 65 de la Constitución Política dice que el Estado promoverá la construcción de viviendas populares y creará el patrimonio familiar del trabajador. Siendo ejecutivo municipal en el primer gobierno de don Óscar Arias, me tocó en la zona de Cartago participar con el gobierno y posiblemente don Fernando debe recordarse de la entrega de viviendas. Y don Óscar tenía una frase que puede ser más o menos la misma, pero más o menos don Óscar decía, cada vez que entregamos una casa, Costa Rica es más rica. Cada vez que una familia tiene un título de propiedad que le dice, mire, esta es su casita, Costa Rica como país se vuelve más rico. Pero vemos cómo este mandato constitucional
Nos permite tener al MIVA, nos permite tener al INBU, nos permite tener al IMAS, tenemos al BAMBI, tenemos municipalidades también que generan proyectos de vivienda, y esto se cruza estrictamente con todas aquellas instituciones que de manera nacional o regional también son instituciones del Estado para la dotación de servicios públicos. Y vemos aquí entonces cómo hay que articular todo un entramado enorme que tenemos en el país para atacar el tema de vivienda. Y la vivienda, por supuesto, requiere de servicios públicos. Y ahí se aumenta el entramado con una serie de instituciones, con normativas distintas, que muchas veces quieren dar el servicio, quieren brindarlo, pero que la ley no se los permite, porque recordemos que en el sector público podemos hacer únicamente lo que se nos permite y no lo que no se nos permite. Y la verdad es que tenemos ahí 300,000 costarricenses en situaciones de extrema pobreza, que no hay agua, que no hay servicios. Y esto nos va a permitir pasar de la informalidad a la formalidad. La gente no quiere, no es que no quiere pagar agua. La gente quiere agua, quiere servicios de electricidad. El problema es que no se los pueden dar porque están en asentamientos precisamente irregulares e informales. Y este proyecto lo que busca es llenar ese vacío y permitir pasar de la informalidad también a la formalidad. ¿Y esto de qué estamos hablando? De un proyecto de reactivación económica, por supuesto. Estamos pasando de costarricenses que no están registrados, de costarricenses que no están pagando servicios porque no los tienen, pero sí los quieren. Bueno, esto va a permitir reactivación económica porque estos proyectos también requieren de trabajo en el área de construcción, de trabajo en el área de diseño, de trabajo en el área que lleva toda la trazabilidad de los procesos constructivos y de renovación urbana. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de zonas de intervención urbana, estamos hablando de zonas de intervención únicamente en aquellos asentamientos que tengan al menos 5 años de existencia una vez publicada la ley. Y esto es muy importante, porque alguna gente nos ha estado criticando de que aquí ponemos en peligro la propiedad privada. Y la propiedad privada es inviolable, ¿verdad? La propiedad privada es propiedad privada. Y no queremos tampoco que la ley se malinterprete y que después de publicada la ley, cuando sea ley de la República, al día siguiente van a empezar a invadir terrenos por todos lados. No. El proyecto de zona de intervención va a ser aplicable primero en aquellos asentamientos que tengan una existencia de 5 años o más después de publicada la ley y que se cataloguen como informales, como irregulares o mixtos, porque hay asentamientos que una parte es irregular y otra parte es informal. Siempre y cuando, esto es muy importante también señalarlo, siempre y cuando formen parte de un mapeo de asentamientos, un inventario de asentamientos que cumplan con los requisitos técnicos requeridos. ¿A qué me refiero en esto? Y esto es muy importante ponerlo en blanco y negro. Hay asentamientos que están en zonas totalmente de alto riesgo, de deslizamiento, de inundación, una serie de condiciones que no puede resolverse el problema ahí. Entonces, ahí entrarán en otro proyecto que debe buscarse a través del MIVA o del INBU, de las instituciones que tienen que desarrollar ese tipo de asentamiento en urbanizaciones absolutamente nuevas, integrales, en terrenos totalmente buscados para este fin. Pero aquellos asentamientos que estén mapeados y que reúnan todos los aspectos técnicos que permitan solucionar el problema ahí, en el mismo sitio, entonces serán sujetos de poder declararlos como zonas de intervención y zonas de renovación urbana. Definir qué tipo de asentamiento es, esto es muy importante, si hay un terreno que está en propiedad privada o un terreno que está en propiedad pública. Si está en un terreno de propiedad privada y que además ya está siendo invadido, pues se puede llegar al proceso de negociación con el propietario y pagarle lo que corresponde en el área que está siendo invadida desde hace muchos años. Si es propiedad pública, hay que hacer las consultas al dueño del Estado, que es parte del Estado, de una institución o de otra. Se hará las consultas, se debe llamar a la institución correspondiente, tener su beneplácito y por supuesto también está cruzada la Contraloría en lo que corresponda para tener todo el equilibrio legal
que esto requiere. El estado regular del terreno, que sea apto para la intervención, reitero, es de suma importancia porque vemos una y otra vez cómo se presentan problemas por lluvias, problemas no solo en este tipo de asentamientos, en todo el territorio, y cada año se repite la situación porque no resolvemos integralmente la problemática, sino que en este país nos hemos acostumbrado a que todo lo temporal se hace permanente y una y otra vez tenemos que estar resolviendo los parches y no la integralidad de la situación. La siguiente, por favor. El financiamiento lo vamos a ver más adelante, pero antes queremos ver los instrumentos de intervención. Estos instrumentos de intervención es precisamente lo que ya les adelanté y tiene que ver con una flexibilización de las normas urbanísticas. Por ejemplo, el ancho de calles que yo les decía. O sea, si nosotros tenemos un asentamiento que ya está resuelto, un asentamiento que tiene sus calles definidas, un asentamiento que tiene sus viviendas, unas mejor que otras, por ejemplo. Y nosotros podemos tomar ese ancho de vía ya establecido, que está en tierra, y convertirlo en una infraestructura terminada, y estamos mejorando la vida de esta gente definitivamente. Que las gentes transiten en medio de un barrial con aguas sanitarias corriendo en medio de las calles o entre sus alamedas, y convertir eso en una infraestructura totalmente estable, en donde controlemos las aguas de lluvia y las aguas sanitarias, por supuesto que le estamos mejorando la calidad de vida, se la estamos solucionando ahí mismo. Ahora, si encontramos una casa que la persona ha hecho un esfuerzo y ha hecho el perímetro de su casa en bloc y le ha puesto techo, pero resulta que falta terminar el resto de la casa, pues se le aplicará el bono en lo que corresponda. Si encontramos en el mismo asentamiento una casa que el propietario no ha podido hacer su cerramiento en bloc, pero está hecha de latas y le puede caer el bono encima y resolverle su vivienda en ese lugar, pues lo haremos con los servicios básicos que correspondan, etcétera, etcétera. Podemos flexibilizar a través de la ley los requisitos de diseño para la dotación de servicios. Realmente hay muchas formas de poder suministrar los servicios públicos a este tipo de asentamientos. Sin embargo, la normativa actual no lo permite, y aquí hemos trabajado mucho con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, donde ellos nos han dado toda la asesoría que permita esta flexibilización y que podamos finalmente llevarle calidad de vida a todos estos costarricenses que viven en situaciones de pobreza y extrema pobreza. Dotación de infraestructura, importantísimo. Priorización en la densificación en la altura. Bueno, déjenme decirles que el proyecto también permite poder construir no solo horizontalmente, sino también soluciones verticales, de manera tal de que se pueda resolver también optimizando el terreno de una manera vertical. Y por supuesto, otro instrumento de intervención será finalmente la titulación de los terrenos, es decir, pasar de la informalidad a la formalidad, y que esta ciudadanía que hoy está en un área invisible en cuanto a dotación, en cuanto a pago de servicios y todo, se vuelva a integrar a la sociedad costarricense como todos, y que vayan mejorando su estatus de vida en un país que hoy más que nunca requiere que impulsemos la igualdad social y la solidaridad. La siguiente, por favor. Es muy importante que con el financiamiento de este proyecto no estamos creando ningún impuesto para buscar estas soluciones. Lo que queremos es que se dé una redistribución de recursos. Bueno, aquí todavía debo ser sincero de que el último día en que se dictaminó el proyecto en la Comisión de Gobierno de Administración, pasó una moción que esperamos poderla corregir en el primer día de mociones vía artículo 137, cuando llegue al plenario, y que podamos revisar este piso de un mínimo de un 50% de los recursos del Fondo de Subsidios para la Vivienda. Hablando con la gente del Ministerio de Vivienda, nos indicaban que ellos no solo atacan este tipo de proyectos, obviamente, sino que tienen otros frentes, y que son bastantes, y que ellos consideran que ese piso del 50% es un poquito alto porque los mete en una camisa de fuerza y no les da la flexibilización que necesitan para ejercer otro tipo de proyectos. Posiblemente estaremos revisando este piso
y que no sea un mínimo de un 50%, sino un porcentaje menor que le permita al Bambi poder ejercer sus proyectos, pero también garantizarles que de verdad van a atacar el tema de los tugurios con un proyecto fundamentado en un porcentaje mínimo y no con lo que sobra, si es que sobra. Y el 80% del programa de bono colectivo, que entra ahí, Oscar, el 15%, un 15% de las casas de lujo, que fue creado precisamente para atacar ese tipo de proyecto específicamente. Por supuesto, también podrá existir la donación de las instituciones públicas. Aquí las municipalidades juegan un rol importante. Recordemos que estos territorios están en territorios delimitados por la división territorial administrativa y entonces todos pertenecen a algún municipio, ¿verdad? Pertenecen a algún distrito de algún municipio. Entonces las municipalidades juegan un papel muy importante también en el desarrollo de este proyecto. Empresa privada, aquí permitimos en el proyecto las alianzas público-privadas, que es una modalidad que debe de impulsarse en este país, y por supuesto organizaciones no gubernamentales que en el mundo ya practican este tipo de donaciones. Y aquí entra algo que don Daniel decía en relación a la organización del desarrollo comunal. Bueno, el proyecto permite algo que don Fernando Zumbado conoce muy bien, que es proyectos de autogestión. Y es precisamente que las mismas comunidades organizadas puedan ir desarrollando su proyecto a través de modelos de autogestión que han sido ya puestos en práctica desde los años 86 para acá y que han sido muy rentables y muy emocionantes porque la gente trabaja enormemente con tal de ver su casita terminada y su proyecto concluido. Y ahí tiene que ver mucho la organización comunal y me parece que el desarrollo comunal puede jugar un papel fundamental en proyectos de este tipo. Por supuesto, también contribuciones especiales creadas para el financiamiento de obras específicas del proyecto que se pueda estar impulsando. Muy bien, dicho esto, me parece que con esto puedo resumir rápidamente lo que es el expediente 22.222, que es la Ley de Transformación, Titulación de Asentamientos Humanos Informales e Irregulares, diciéndole que tuvimos un dictamen unánime en la Comisión de Gobierno y Administración, en donde están representadas prácticamente todas las fracciones parlamentarias de la Asamblea Legislativa, y ahorita estamos impulsando que llegue al plenario legislativo para que se le dé los 2 días de mociones 137, en donde todavía, como decía don Oscar Núñez, por su experiencia, tenemos suficiente tiempo para ajustar, mejorar el texto y que finalmente podamos tener un instrumento aplicable en la lucha directa contra la pobreza. De verdad, este diputado ciudadano de la República está muy preocupado de que en un país como el nuestro, Costa Rica, tengamos gente viviendo tan mal, en extrema pobreza, sin agua potable, sin servicios básicos, sin las condiciones que les permitan alcanzar calidad de vida. Y recordemos que los principios de calidad de vida, y con esto termino, pasa por educación, por salud, por empleo, por recreación, por alimentación, pero también de tener un techo digno, un techo digno. Y esa ha sido siempre una bandera de Liberación Nacional y hoy retomamos nuevamente los retos que Liberación Nacional siempre ha impulsado de llevar vivienda digna a todos y a todas nuestros ciudadanos. De manera tal de que muchas gracias por la atención y por supuesto todas las mejoras, todas las recomendaciones que nos puedan hacer llegar, todavía tenemos el tiempo necesario para construir un texto más completo y con las mejoras que sean necesarias. Muchas gracias a todos y quedo a la orden de ustedes. Muchas gracias, don Luis Fernando. Excelente presentación. Al final vamos a tener una apertura de preguntas, consultas, pero a continuación tenemos a Fabricio Alfredo Obando Chang. Él es ex participante del proyecto de Punto y Aparte y periodista de Noticias 36 en Liberia. Fabricio hizo una presentación porque él nos va a compartir un reportaje que hizo de lugares de extrema pobreza en ciertas partes del país, que nos pareció muy interesante, que debido al tema que estamos viendo hoy,
Obviamente, pues todo esto suma, ¿verdad? Suma información y nos hace ver nos hace abrir los ojos a una realidad nacional que no podemos seguir simplemente, como decimos a lo tico, haciéndonos no iba a decir, no, haciéndonos los majes, pero no, así que Fabricio y bueno, y Marcos para que nos comparta la presentación. Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias a Adriana, el diputado Chacón Monge, muchísimas gracias a todos los presentes en este foro del Partido de Liberación Nacional 2022. Vamos a esperar un toque. Bueno, mi reportaje se llama Martina Bustos, 30 años en el olvido, así le quise poner a este reportaje porque creo que está muy olvidado tanto por la Municipalidad de Liberia como por los entes gubernamentales de aquel entonces, y entonces no había como un canal de comunicación entre las mismas personas. Entonces yo creo que me llamó mucho la atención ese titular y lo quise hacer, digamos, llamativo, pero no amarillista, sino para que la gente comprendiera la situación que vive en ellos. La segunda diapositiva. Bueno, en Martina Bustos tienen 30 años de no tener respuesta sobre la legalidad del terreno. Este terreno pertenecía al papá de un diputado que se encuentra actualmente en la Asamblea Legislativa, pero digamos, ellos querían donar el terreno y les dieron la autorización a la municipalidad y a otras personas, pero como lo decimos a lo tico, se fueron tirando la bola, esto no me corresponde a mí, esto le corresponde a usted, entonces como que los vecinos están en la intemperie, y entonces yo creo que es algo que más bien, ¿por qué 30 años? Me pregunto yo y me pregunté yo al hacer el hallazgo periodístico, y yo dije, fue púnica, o sea, 30 años y esas personas viven en extrema pobreza y en condiciones que no deben de vivir así, porque eso es un principio de los derechos humanos. La siguiente. Y como podemos ver en esa foto, tampoco la municipalidad puede recoger la basura porque al ser propiedad privada y al no pagar ellos impuestos municipales, no tienen el derecho de la recolección de basura. ¿Y qué tienen que hacer ellos? Tirar la basura ahí al aire libre. Que se enfermen de dengue, de zika, de chikungunya, de vómitos, diarreas y otras enfermedades que como usted y yo tenemos el servicio de recolección de basura en nuestras casas, no tenemos esa situación. Inclusive los mismos vecinos tienen que quemar la basura y eso está prohibido por la ley de gestión de residuos sólidos. Pero aquí dice que ellos carecen de los lotes titulados, es decir, no tienen papeles, o sea, no se puede hacer nada, no pueden tener la situación, no pueden construir, no pueden tener esos servicios, entonces, que son primordiales para la vida cotidiana de nosotros. La siguiente. Esa imagen me llamó mucho la atención y lo voy a decir por qué. Nosotros tenemos la bendición de abrir el tubo de nuestras casas y tomarnos el vaso con agua. Ellos no. Ellos tienen que recoger el agua, almacenarla en sus casas, sabiendo, qué sé yo, si hay ratas, cucarachas, lo que sea, y tienen que tomar de esa agua. Pero aquí hay una opción. Lo que está diciendo el Ministerio de Vivienda es que este terreno se puede recibir, pero que un desarrollador privado lo puede hacer, pero tiene que comprar el terreno. Esto implicaría que los vecinos de Martina Bustos tengan que buscar otro lugar mientras se les construyen las casas. Pero en otros casos,
los que viven ahí no podrían estar viviendo en esas casas porque meten personas que no son del lugar, que son ajenas a ellos. El otro punto sería que la entidad pública, ya sea el BAMBI o el Banco Hipotecario de la Vivienda, saque a concurso público a la empresa que se quiera hacer cargo de este proyecto. Y en ambos casos las familias tendrían que irse a vivir a otro lado. ¿Y cómo entraría esa parte ahí la municipalidad? ¿Dónde reubicarían a esas familias? ¿Dónde las estarían reubicando? No me explico, porque hemos visto casos que son familias que viven en el mismo, que son del lugar, les hacen las viviendas, pero meten a otras personas. Siguiente. Como lo dijo el señor diputado, si se aprueba este proyecto, que es fácil de memorizar, el 22.222, se vía una alternativa para esta población de Martina Bustos. Ya ellos podrían ser un asentamiento legal, ya podrían tener su vivienda digna, ya podrían tener agua potable, ya podrían tener electricidad, ya podrían tener otras cosas que nosotros tenemos en nuestros hogares. Siguiente. Y algo que me encantó fue que Martina Bustos queda 4 kilómetros. Oigan ustedes, 4 kilómetros, y esas personas inclusive tienen que salir de ahí en un bus que es cada hora. Y las calles, como se ven en esas fotos, son polvorientas. Ahí hay personas que sufren de enfermedades respiratorias, inclusive, aunque ustedes no lo crean, las ambulancias para sacar a un paciente y llevarlo al hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño no pueden entrar, o sea, duran. Inclusive me contó esa señora que una vecina de la localidad murió ahí. ¿Por qué? Porque no pueden entrar, porque las calles están en mal estado. Como dice ahí en la presentación, no tienen casas, no cuentan con agua, la municipalidad no les recoge la basura y son 8.603 personas que viven en situación de pobreza y crecieron ahí sin saber qué es tener una casa digna. Y han pasado 30 años y no han hecho nada. Siguiente. Siguiente. Ok, gracias. Esos datos son muy importantes, como lo dijo la anterior. No, la otra, esa. Esos datos son muy importantes. La otra. Ahí. Esos datos son muy importantes. De los 8.603 personas, el 79% viven en pobreza extrema y también son inmigrantes, aunque ustedes no lo crean. Y el 21% está en pobreza extrema. El Instituto Mixto de Ayuda Social da subsidios o ayudas a 4.323 personas, son las beneficiadas con estas ayudas. Los niños, niñas y jóvenes asisten a la escuela más cercana, que se encuentra ubicada en Barrio Nazaret. O sea, tienen que caminar, aunque usted no lo crea, antes ellos tenían que caminar 2 kilómetros. 2 kilómetros para devolverse de Barrio Nazaret hasta Martina Bustos. Inclusive esa localidad donde uno está, hay lomas y son peligrosos. Inclusive una vez ocurrió un acontecimiento ahí que mataron a una niña, pero eso fue hace tiempo, esto no es reciente.
pero ahora las personas cuentan con servicios de becas, con becas de transporte, entonces ya eso es más fácil para ellos. Y aquí doña Arleri, una de las entrevistadas que yo le consulté, dice en cita textual: lo que nos interesa son las escrituras para saber cuánto miden los terrenos y construir una casa digna. Ese es el sueño de ella, construir una casa digna. Siguiente. En Martina Bustos, el AIA colocó 12 fuentes de agua frente a las casas. Allí ellos se abastecen. O sea, ¿cómo les explico? Ellos tienen que llevar pichingas, tanques para tener agua en sus casas. No tienen el agua como nosotros. Abrimos el grifo y listo. O sea, no nos tenemos que quejar. Pero tampoco ellos cuentan con electricidad. Lo que dice el Instituto Costarricense de Electricidad: aporta el suministro de electricidad pendiente de un nuevo servicio en las viviendas construidas antes del 2015, para el cual las personas tienen que hacer una declaración jurada. Pero ¿cómo se puede hacer esto si ellos no tienen los papeles? Y como podemos ver, estas imágenes son terribles. Es terrible lo que pasa ahí. Inclusive yo entrevisté a un señor en silla de ruedas y me dice: a mí me cuesta salir en silla de ruedas. O sea, es una situación que está completamente, como dice el titular, en el olvido. Más bien, muchísimas gracias a los compañeros y estoy al pendiente de cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Fabricio, por esa presentación y bueno, y ver parte de la realidad de ciertos lugares. Ahora, bueno, Marcos, te paso el control del foro para lo que viene de preguntas y consultas. Muy buenas noches a todos. Bueno, ahora abrimos la sección de consultas y preguntas y dudas. Por el momento no hay nadie levantando la mano. No sé si hay alguien que quiera participar. Porque no tengo consultas ni gente levantando la mano. Bueno, a mí me gustaría, Marcos, ver, aprovechando que aquí tenemos a varios desarrolladores que piensan del tema. Me parece que eso es un aporte importante. La idea es que Luis Fernando vaya construyendo. Me imagino que ya también lo debe haber consultado con algunos de ellos, pero me parece que es un buen momento para que se expresen también, sobre todo si son liberacionistas. Ya Daniel nos levanta la mano. Daniel, ¿tienes 1 minuto y medio para hacer tu consulta o comentario? Gracias, Marcos. No, vuelvo, Fernando. En exposición no vi la foto del movimiento comunal, de los sectores de las naciones sociales de vivienda en este tema. Lo veo que queda mucho al tema municipal, ¿verdad? Prácticamente es un tema institucional. Y me preocupa eso, porque al final ahí son familias que nosotros representamos en asociaciones de vivienda, asociaciones de desarrollo, y no veo en el proyecto cuál es el rol que la organización de base comunitaria tiene en este proyecto. Tal vez si me pudiera ayudar en eso. Antes de la respuesta, por favor, los que me abren los micrófonos sin darle la palabra, me los van cerrando, por favor, para no pasar por la pena de cerrarse. Sí, bueno. Ahora sí, Luis Fernando. Sí, gracias. No, más bien, Daniel, sí mencioné que el desarrollo comunal juega un papel sumamente importante en la solución de este tipo de proyectos, porque, y creo que no lo ha hecho, que no lo va a hacer desde ya, siempre lo ha hecho. Por eso hice referencia a proyectos que yo mismo conozco, por ejemplo, en la Unión, varios proyectos
que desde el primer gobierno de don Oscar lo impulsamos a través del Ministerio de Vivienda, pero con la coordinación de las asociaciones de desarrollo con fines específicos, por ejemplo, que sirvieron de modelos de autogestión. Entonces creo que no es indivisible la participación de la parte comunal con la integración de los esfuerzos con la municipalidad y con otras instituciones que tengan que ver en la solución de vivienda. Me parece que todo lo contrario, la participación de las comunidades organizadas juegan un papel sumamente importante en la búsqueda de estas soluciones de vivienda, que las tenemos ahí y que son vecinos nuestros toda la vida, y sin embargo falta la integración de las partes para buscar soluciones más duraderas y definitivas. Definitivamente el desarrollo comunal juega un papel importante en estas soluciones. Muchas gracias. Ahora vamos con el turno de Fernando Zumbao. Fernando, tu minuto y 30. Sí, buenas noches. Yo creo que Luis Fernando conoce bien el tema, pero flexibilizar las normas es esencial. La informalidad requiere tener instrumentos que son completamente diferentes a la formalidad nuestra, ¿verdad? Y la noción de una hipoteca con un bono, eso toma tiempo y en mi juicio es esencial. El bono comunal debiera estar al 100% para esto, porque para eso fue creado. Y el impuesto a las casas de lujo debiera ser el 100% porque para eso fue creado. Yo tendría mucho más cuidado con el porcentaje del FOSUBIC, porque ahí yo creo que hay que discutirlo bien para no poner en riesgo los otros programas. Dijiste que lo estaban viendo, para mí eso es esencial. Y un elemento fundamental es que se entienda que esto es una labor del Estado. Acueductos no pueden andar por su lado, y el ISSSTE por su lado, y el Ministerio de Seguridad y Educación. Tiene que ser, no se le puede recargar a vivienda el costo de un barrio, de un asentamiento. Ahí tiene que estar una tarea mucho más integral. Y para tener éxito en una comunidad, en este tipo de programas, la gente tiene que participar. Y yo creo que ahí el desarrollo comunal es fundamental, porque si no, no hay manera, ¿va? Llegas a una calle donde hay que convencer a una señora que tiene que moverse, porque por ahí se va a hacer una escuela o cualquier cosa, y yo creo que la comunidad tiene que jugar un papel indispensable, pero me gusta el proyecto desde el punto de vista de que sí le entra a fondo al tema de la flexibilización y de tratar de manejar de una manera mucho más integral la labor de las demás instituciones. Revisaría, como dije, el tema del financiamiento. A mi juicio, esto se presta para un empréstito. Yo recuerdo que estábamos negociando y he hecho trabajos para el BID. El BID tiene un programa de mejoramiento de barrios. Lo vi en Medellín, en varios lugares, tienen cierta experiencia. Y un empréstito puede reforzar este tipo para entrar con contundencia, ¿verdad? Sin sacrificar otros fondos que andan por ahí. Eso se puede ver después, pero tanto el BID. Sí, muchas gracias. Luis Fernando. Sí, muchas gracias, don Fernando. Sus aportes son fundamentales por la experiencia que usted tiene. Y totalmente de acuerdo. Uno de los ejes esenciales del proyecto es precisamente flexibilizar la normativa para solucionar en sitio lo que podamos solucionar. Y usted decía algo que inclusive las municipalidades pueden hacerlo desde ya, que es un programa de mejoramiento de barrios. Y ahí lo que se ocupa es voluntad, nada más. Y ahí participan las organizaciones comunales. Yo conozco un programa de mejoramiento de barrios que tiene la Municipalidad de San José desde hace muchos años y parte de un convenio entre la comunidad organizada y la municipalidad. La municipalidad recoge la necesidad, levanta técnicamente la demanda y establece un convenio con esa comunidad en donde la mayoría de las veces la comunidad lo que aporta es la mano de obra y la municipalidad va con un programa de avance entregando materiales y fiscalizando las mejoras del barrio, y al cabo de un plazo determinado se cumplen una primera, una segunda, una tercera etapa hasta que el barrio está mejorado urbanamente como se propuso, de manera tal de que los proyectos existen,
y lo que necesitamos, y bien lo señalaba don Fernando, mire, pareciera que a veces tenemos un archipiélago de Estado costarricense, donde todas las instituciones parece que andan con su rumbo y con sus objetivos, y al final no hay un cruce con el objetivo estratégico del Estado costarricense, y ahí muchas veces o casi siempre nos perdemos, no solo en no dar soluciones integrales, sino también en gastar el dinero de una manera no óptima. Gracias, don Fernando. Muchas gracias. Por supuesto, don Fernando, en el porcentaje de FOSUBI, ese era lo que yo me refería, que estamos revisándolo vía moción 137. Muchas gracias. Ahora tenemos la participación de otro Fernando. Fernando nos levanta la palabra. Fernando, tu minuto y medio. Estás en mute, Fernando. Buenas, muchas gracias. Yo soy representante del asentamiento Nueva Esperanza en Alajuelita, La Aurora. Nosotros hemos sido notificados por un desalojo hace 6 meses. El desalojo viene por un traspaso de propiedades que hizo el INBU y la municipalidad de Alajuelita hace 2 años y 5 meses. Hicieron el traspaso de propiedades y ahora la municipalidad nos está haciendo un desalojo administrativo, el cual puso un contencioso administrativo, puse en sala constitucional una denuncia, fue rechazada, me mandaron un contencioso, igual me rebotaron las medidas cautelares. Después puse otra demanda en la Defensoría de los Habitantes. Pablo Fernández también me dijo que por tener una situación jurídica ahí con el contencioso administrativo, también no podía hacer mucho. Nosotros estábamos en una incertidumbre porque en cualquier momento sentimos el desalojo. Nosotros no es tanto el problema que tiene este asentamiento, que anteriormente comentó que ellos tienen un problema de infraestructura y eso. El problema de nosotros es más grave porque nos quieren desalojar, ¿verdad? Nos quieren hacer el desalojo. Yo he hecho varias cartas a diputados, se le ha dicho a Tomoesto Alpizar que nos dio una prórroga. De ahí el tema es muy visto. Yo traje a don Manuel Salinas, don Pablo, don Carol Prado también sabe de nuestra situación y el tema de nosotros es muy visto. Me gustaría que ustedes como representantes me puedan dar un poquito de información, a ver cuál paso podemos seguir adelante, puesto que ya se me acabaron todas las alternativas realmente. Yo tuve una visita al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos de José Gabriel Román al asentamiento. Nosotros somos 22 familias. De hecho, hay ancianos y hay una señora adulta mayor de 84 años en silla de ruedas también. Nosotros tenemos 35 años de estar aquí y tenemos recibos, pagamos luz, y igual agua. Y ahora que se hicieron los traspasos del limbo a la municipalidad de Alajuelita hace 2 años y 5 meses, estando nosotros aquí asentados, ahora la municipalidad ha buscado todas las formas, ha venido con el bajo, ellos ya han intentado ayudarnos. Sí, listo, eso es lo mío. Muchas gracias. ¿Algún comentario, Luis Fernando? ¿Cómo no? Me parece que Fernando ha descrito de una manera dura las realidades que existen a lo largo y a lo ancho del país. Y don Fernando Zumbado tocó algo que yo lo retomo nuevamente. Me parece que el Estado tiene que ser uno solo y debemos de leer la problemática como un Estado unitario, que así lo ha definido la Constitución Política, así está claramente definido, y que las instituciones, incluyendo las municipalidades, deben de contribuir de una manera integral a la solución de la problemática de los asentamientos humanos. Quiero contarles que duré 1 año tratando de pasar, 1 año y medio tratando de pasar un proyecto de ley en donde el INBU le pasara al Ministerio de Seguridad Pública un terreno en donde está la comisaría de Manuel de Jesús Jiménez en Cartago desde hace más de 20 años, están ahí, en una zona de interés altísimo, de requerimiento social, y no se podía porque el INBU le decía al Ministerio de Seguridad que tenía que pagarle el terreno.
que tenía que pagarle, que si no le pagaba el terreno no podía pasarlo, ¿verdad? Y entonces, bueno, lo que hice fue promover un comodato, un convenio, en donde las partes ya lo firmaron y finalmente la comisaría resolvió para poder seguir ahí y poder invertir en el terreno y todo lo demás. Pero bueno, eso era lo que decía don Fernando. Tenemos un estado en donde las instituciones no se ponen de acuerdo, en donde no trabajamos de una manera integral y al final no podemos tener soluciones rápidas y oportunas, sobre todo en un ataque directo a la pobreza, en donde hay asentamientos como el de Fernando acaba de señalar, que por cierto aquí lo tenemos en el mapeo que nos pasó el Ministerio de Vivienda, está el asentamiento de ustedes. Bueno, hay que resolverlo y precisamente hay que buscar alternativas de solución que permitan un marco de legalidad en donde permita a municipalidades, al MIBA y a todas las instituciones resolver de una manera integral dentro de este marco de legalidad. Y precisamente este es un nuevo instrumento como como escuchábamos ahora, después del reportaje tan importante que nos hicieron del caso de Martina Bustos, que también lo conocemos bien en el lado de Liberia. Muchas gracias. Tenemos ahora a Marco Sequeira. Marco, tu minuto. Bueno, muchas gracias. Decían los abuelos que cada niño que nace trae un bollo pan debajo del hombro, debajo del brazo. Un proyecto como este, tan pretencioso, creo que debiera tener un financiamiento independiente. Comparto todo lo que dice don Fernando en el sentido de que quitarle al FOSUBI una cantidad de dinero importante es mermar la actividad que el FOSUBI ha hecho excelentemente bien durante más de 35 años, donde se han entregado casi 400,000 viviendas. Por otro lado, es importante valorar que no se vaya a crear un instrumento burocrático administrativo para este tipo de proyectos, teniendo el Bambi gente suficiente para trabajar este proyecto e inclusive el Limbo con una excelente ley para trabajar los asentamientos informales. Creo que el FOSUBI no se puede tocar en ese sentido. Por otro lado, no podemos permitir tampoco que sea un ente totalmente nuevo, porque sabemos, como bien lo dijeron ahí en el caso de Martina Bustos, más del 50% de los asentamientos informales son personas extranjeras indocumentadas. Entonces tenemos un valor de un censo que nos da el que presentaban ahí, don Luis Fernando, pero no se dice cuántos extranjeros hay si no son personas. Es cierto, tenemos una solidaridad, pero también nos debemos mucho al mandato de la Constitución de que todos los costarricenses debemos tener vivienda. Y hay que preocuparse por ese sentido. En esa línea es tratar de que no se cree un órgano burocrático y se gaste la cantidad de dinero en salarios y no llegue a ningún asentamiento informal. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Sí, muchas gracias, don Marco. Muy aceptadas sus palabras. No, todo lo contrario. El proyecto lo que evita es minimizar las duplicidades de instituciones que existen en este país y que no se ponen de acuerdo, y todo lo contrario. La mayoría de nuestra institucionalidad está absorbiendo más de un 60% del presupuesto para sostenerse y está trasladando entre un 30 y un 40% al objetivo. Entonces aquí lo que hay que hacer más bien es poner en orden tantas instituciones que tenemos que buscan un mismo fin y que al final no está cumpliéndose el objetivo. Si se estuviera cumpliendo el objetivo, no tuviéramos estos 728 asentamientos irregulares a lo largo y a lo ancho del país. Aquí hay algo que no está funcionando y me parece que lo que no está funcionando es que tenemos un país muy pequeño con un nivel de institucionalidad altísima que no se ponen de acuerdo ni para un minuto de silencio en resolver problemas de este tipo. Y creo que este proyecto, si ustedes lo leen con cuidado, no crea ningún órgano adicional. Es decirle a las instituciones que tienen que resolver, que se pongan de acuerdo y que le estamos dando un nuevo instrumento para que no digan que no puedo porque la ley no me permite. Pónganse de acuerdo, aquí está el reglamento, aquí está la ley, vamos a reglamentarlo y vamos a meter a todas las partes en el tema de la solución de la vivienda. FOSUBI, usted tiene toda la razón. Yo tengo aquí un dato en donde FOSUBI en el 2020 aplicó más de 4.048 millones de colones en la ejecución del programa de erradicación de tujurios y precarios. Definitivamente
hace un papel importantísimo y aquí todo lo contrario, en vez de debilitar a FOSUBI, hay que más bien fortalecerlo a través de mejores y mayores coordinaciones con toda la institucionalidad del país, don Marco. Y aprovecho para contestarle a Daniel. Don Daniel, en el capítulo 5, artículo 5, perdón, del proyecto, queda claramente la importancia de la participación comunitaria. En el artículo 5 completo, con más de 10 incisos, le da una participación absolutamente necesaria en este proyecto a la organización comunal. Gracias. Muchas gracias. Tenemos también la participación de don Manuel Salinas. Don Manuel, si puede abrir su micrófono para darles un minuto y medio. Manuel. Bueno, pasamos entonces con Mayela Gar. Yo creo que ya me lo abrió él. Sí, muy buenas noches, don Luis Fernando. Mire, yo tengo varias preocupaciones que para mí son fundamentales. Yo no sé dónde se vio la debilidad del Sistema Financiero Nacional para Vivienda. Me parece que es una excelente herramienta y me parece, no sé, no lo veo bien, y perdone que lo diga así tan directo, que estemos creando una nueva estrategia cuando tenemos un sistema que es simplemente fortalecerlo, quitarle todas las pegas que se le han venido haciendo, porque lamentablemente cuando nació de una forma y en este momento lo tenemos en otra. Me parece, y lo digo así, a ojo de buen cubero, que esto al final nos va a provocar bastantes problemas, porque quiere si usted o no, se está trasladando una serie de cosas. Evidentemente el tema institucional, en donde no hay coordinación, no es culpa de FOSUBI. Es más, yo acabo de terminar un proyecto con una gente en Cariari que duramos casi 5 años para que nos dieran la disponibilidad de agua. Entonces me parece que estamos creando dentro del mismo partido otro equipo de fútbol que va a llegar a, no sé, a enredar las cuestiones, y perdone que lo diga así, lamentablemente el tiempo que se da aquí es demasiado poco como para hacer un análisis. Yo no sé cómo, por ejemplo, este instrumento va a erradicar los precarios de Pavas, que tenemos casi 3.000 familias ya, y no lo veo por ningún lado cómo lo va a hacer. Y creo que por lo que vi ayer en la reunión, ya incluso se tiene más o menos cuantificado cuáles son los precarios que se podrían erradicar. Entonces, como que se va a agarrar la carnita y se va a dejar el huesito para que el FOSUBI lo saque. Me parece que tiene sus bemoles y creo que habría que darle más profundidad. No es un tema solo del 12 o el 50%, creo que es mucho más grande el tema. Y le cuento que tengo un rato de estar metido en esto. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, don Manuel. Primero, aclarar de que no se crea, no hay creación de ningún órgano adicional. O sea, son las mismas instituciones las que siguen jugando, el MIVA, el FOSUBI, exactamente las mismas. O sea, aquí no se va a estar creando ninguna otra institución. Lo que se está creando es un nuevo instrumento que no existe y que permite la flexibilización, por ejemplo, de las normas urbanísticas. Eso hace que podamos atacar aquellas zonas de intervención urbana, que podamos renovarlas en el lugar en que estamos, con condiciones flexibles que hoy la norma no permite. Hoy no permite. Y por eso seguimos teniendo, usted habla de Pavas, pero tenemos años de ver crecer Pavas con asentamientos irregulares en condiciones en donde usted no va a sacar a la gente de Pavas, pero sí puede mejorarle las condiciones de vida. Y no solo Pavas, pusimos el ejemplo de muchos barrios urbanos en San José que han sufrido un deterioro enorme, en donde se ha desvalorizado la tierra en muchos sectores de San José, y que a falta de un proyecto de renovación urbana podemos mejorar las condiciones sin necesidad de tocar a nadie. O sea, aquí no se está creando ninguna institución, ni estamos creando ningún impuesto, y todo lo contrario, estamos dándole un nuevo instrumento que permita desarrollar los proyectos que ha venido trabajando varias instituciones del país, y que lo cierto es que la carnita que usted hablaba, don Manuel, es en proyectos nuevos, pero nadie quiere meterle mano a los tugurios.
Todo el mundo está pasando por encima de los tugurios y la verdad es que tenemos ahí 300,000 costarricenses viviendo en extrema pobreza sin que nadie se preocupe por eso. A veces nos gustan los proyectos nuevos, desarrollar proyectos nuevos. A todo desarrollador nos encantaría hacer solo proyectos nuevos, pero hay proyectos que hay que meterle mano también y parte de estos son los tugurios y los asentamientos que son una realidad y una cara con rostro humano que la tenemos descuidada. Muchas gracias. Le damos la palabra a Mayela Garro. Mayela, su minuto 30. Estás en mute, Mayela. Buenas noches a todos. Disculpe que me haya incorporado tarde a la reunión. Fue por medio de don Julián Chacón que logré ver y inmediatamente me conecté. Un saludo muy especial a don Fernando Zumbado. Yo pertenezco a una asociación de desarrollo, no tenemos que ver nada con vivienda, pero sí he vivido la experiencia de muchos años. El proyecto nuestro fue del gobierno de don Oscar Arias. Junto con don Fernando Zumbado vivimos muchas situaciones que se dieron acá en el proyecto André Chalé, en ese entonces, primera etapa. Yo lo que quiero hacer es un comentario. Excelente que se den los bonos, pero sucede algo ya después en el camino. Las familias, hay hipoteca y todo, se respeta durante algún tiempo, pero la gente lastimosamente vende sus casas, les condonan las deudas y venden sus casas. Las venden a cualquier persona ahí y se va perdiendo esa situación de empoderamiento, de arraigo de las familias. Sería muy bueno también que eso se pudiera ver en el proyecto, que haya una cláusula ahí que diga que su casa no la puede vender o no sé, porque mucha gente le dan un bono de vivienda y al tiempo vende su casa a cualquier persona. O sea, los estudios socioeconómicos a veces la gente los falsean. Otra cosa, el limbo en lo que es André Chalé, tercera etapa, tiene cualquier cantidad de terrenos que son reserva. Son terrenos que están inhabitados, o sea, no se puede construir una casa, no lo dan a la municipalidad y lo que sucede es que esos terrenos los van invadiendo poco a poco y se hace un desorden en cuanto a eso. Estoy de acuerdo con el bono, yo fui beneficiada, mi familia, en buena hora, gracias a Dios, y muchas familias de los sitios de Moravia hemos sido beneficiadas con bono de vivienda. Pero sí tiene que haber un orden con ese respecto de que si una familia califica, por favor, que no vendan la casa porque es injusto. Si usted le dan una casa es porque usted realmente la necesita. Es su palacio, su casa, aunque sea humilde su casa, es su palacio. Y vea lo que cuesta ahora que se construyan proyectos de vivienda. Esa sería mi aportación. Y me gustaría seguir participando en este proceso también. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. No, muchas gracias, doña Mayela, por su aporte. Me parece que es muy importante su enfoque. Me parece que todos los costarricenses, a través de nuestros aportes vía impuestos, se forma una bolsa para crear estas soluciones de vivienda para gente nuestra y debería de valorarse definitivamente que este esfuerzo permanezca y se sostenga en las familias que han sido adjudicadas y beneficiarias de este proyecto de vivienda. Bueno, me parece que es un tema que yo recojo con la responsabilidad que esto significa y lo platicaré con las autoridades que tienen que ver con el tema de bonos de vivienda y me parece que es oportuno su comentario. Conozco también casos, como creo que todos conocemos, de gente que se le da una casa, se queda un tiempo por ahí y luego se va y se mete a otro tugurio, ¿verdad? Me parece que hay gente también dedicada a ese negocio y yo creo que hay que poner manos en la obra, como dicen, para erradicar también esta mala práctica de negocios que tienen algunas gentes que no necesariamente están bajo el marco de legalidad. Muchas gracias. Y nos levanta la mano también Orlando Barrantes. Orlando,
Un minuto y medio. Muy buenas tardes, don Luis Fernando. Mucho gusto saludarlo. Como dice el compañero, mi nombre es Orlando Barrante y yo soy el coordinador del bloque de vivienda. Aprovecho para solicitarle una cita formal. Dígame cómo la tramitamos para ir a visitarlo con algunos dirigentes para exponerle nuestras preocupaciones, que son muchas, sobre este proyecto. Lo primero es que no entendemos, y en eso compartimos con Manuel Salinas, no entendemos qué es lo que está tan mal con un sistema que en 35 años ha producido más de 400,000 casas. En este momento 2 millones de personas más o menos viven bajo el techo de casas de bono. Nos preocupa mucho cualquier porcentaje que toque el FOSUBI. Ahí se habla de un 50%. El presupuesto del FOSUBI son 60% para bono ordinario, la gente que tiene lote propio. Y el 40% para artículo 59 para proyectos y bonos individuales. Aplicar el 50% o cualquier otro porcentaje que ustedes quieran ponerle al FOSUBI, ¿cómo afecta esos dos porcentajes? O sea, ¿qué van a dejar sin financiar? Los bonos RAM. ¿Van a dejar de financiar los bonos para los discapacitados? Eso es una consulta que queremos de muy buena fe preguntársela a usted en una sesión de trabajo. Hay otro asunto que nos parece desproporcionado. Nosotros sabemos que usted es una persona municipalista, fue alcalde, pero nos parece que darle a las municipalidades el poder que les van a dar es muy peligroso. Vea, yo vivo en Pocosín. Aquí hay 9 regidores propietarios y hay 9 partidos. O sea, cada partido tiene un regidor. En esa municipalidad es muy difícil ponerse de acuerdo en algo. Y la mayoría de las municipalidades, usted lo sabe, tienen ese problema. Nosotros no nos imaginamos a esos regidores con poderes sobre vivienda, que es un tema altamente electorero. Y lo otro, que nos queda también una duda muy grande. Tenemos muchas dudas como estas, don Luis Fernando, por eso le vamos a agradecer. Para ir aterrizando. Sí. La última pregunta es, para definir las zonas de intervención, se va a requerir todo un proceso. ¿De dónde sale esa plata? ¿Y qué pasa si al final no resultan? ¿Quién pierde esa plata? Gracias, don Luis Fernando. No, muchas gracias, don Orlando. Más bien, gracias por el interés de participar en la solución, que todos estamos llamados a buscarlas. El teléfono de la oficina es el 2531-6521 o 6522. Ahí puede ser atendido por Alejandro Agámez, quien coordinamos de inmediato una reunión con ustedes y que podamos conocer en toda la magnitud las preocupaciones y los aportes que pueden darnos en mejorar ese proyecto. En tema de distribución de recursos, debo reiterar lo que ya he tocado varias veces. Ese porcentaje va a ser discutido con el mismo MIVA, con el mismo BAMBI, para que podamos establecer un porcentaje piso que vaya directamente a atacar no el techo individual de proyectos con bono individual o con proyectos nuevos. Estamos hablando de atacar tugurios, ¿verdad? De cómo atacamos esos tugurios, estos asentamientos irregulares e informales. Esa distribución es algo que ya dije que estamos todavía valorándolo para poder caminar con un porcentaje que sea totalmente viable para las instituciones que participan en la solución de estas viviendas. Debo señalar que las municipalidades no van a manejar ningún tipo de recurso. O sea, yo he escuchado que le vamos a dar plata a las municipalidades y que las municipalidades van a manejar la plata. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Yo debo dejarles claro que el rol de las municipalidades es un tema inclusive constitucional, porque recuerde que los terrenos pertenecen a una municipalidad. Y aquí es donde se cruza el tema de la solución de los problemas con el tema del ordenamiento territorial. Y esto tiene que ver también con los planes reguladores que existan en los gobiernos locales. Si nosotros no hacemos ese rol de conectividad o de conexión, perdón, con las municipalidades,
estaríamos cayendo en un proyecto inconstitucional porque estamos dejando por fuera a las municipalidades, que son los gobiernos locales, que tienen autonomía financiera, autonomía administrativa y política dictada por el 170 constitucional, de manera tal de que las municipalidades no van a manejar recursos. Usted en el proyecto no encuentra en ninguna parte que dice que a las municipalidades se les va a dar la plata para que hagan las casas. No, no. El rol de las municipalidades tiene que ver con ordenamiento territorial. Eso es todo el rol que juegan, pero es un rol importantísimo. Un rol importantísimo. Inclusive, si usted quiere construir una urbanización de cualquier tipo, tiene que pasar por la municipalidad. Ya sea con proyecto AMBI o con proyecto privado, usted tiene que pasar por la municipalidad. Porque aquí hay muchas instituciones que tienen tramitología, pero le voy a recordar que el único que tiene la potestad de dar un permiso de construcción es la municipalidad. De manera tal de que eso es fundamental que lo tengamos claro. Gracias. Muchas gracias. Y ya para ir cerrando, tenemos 3 participaciones más. Silvia, Agustín y Yerlin. Le damos el pase a Silvia Briceño. Silvia, tu minuto y medio. Sí, buenas noches. Mi nombre es Silvia Briceño, soy líder comunal y también de Alajuelita. Algo pasó ahí. Continúen. Ok, perdón. Sí, es que a mí me preocupa porque nosotros estamos como a la deriva, porque todos tenemos proyectos de vivienda, pero como dijo la municipalidad es el ente que a la final dice la última palabra. Pues hay municipalidades que no apoyan los proyectos y más bien a la abuelita tenemos un problema. Ellos pusieron un veto y con ese veto nosotros fuimos parados con nuestro proyecto de 60 viviendas que tenemos. Incluso el proyecto de nosotros, las áreas que están invadidas son las áreas comunales, y las áreas verdes comunales y parquecitos. Y esperamos que la municipalidad nos apoyara y más bien lo que nos hizo fue pararnos el proyecto por el veto que ellos hicieron. Pero a la final lo vacilón fue aquí, que ellos antes de poner ese veto se aprobaron varios proyectos de condominio. En la misma municipalidad, el alcalde con otra señora hicieron un proyecto de bien social y ahora después vienen y hacen el veto porque dice que no hay agua y luz suficiente y nos ponen el veto a nosotros, pero ellos sí se lo aprobaron. Entonces nosotros nos quedamos a la deriva. Entonces el problema de nosotros, yo siento que deberíamos organizarlo más por comunidad para que pues entre todos nos acompañemos, porque ve el de la Aurora donde está, que él tiene problema, yo tengo problema, el otro tiene problema y todos somos de la abuelita, pues deberíamos de unirnos en un mismo grupo para buscar la ayuda entre todos. Eso es lo que pienso yo. En Tejarcillo hay 1.500 familias solo en el precario Los Pinos y nadie le quiere hacer la entrada a eso. Y hay más, 1.500 en el 2011. Ahora dígame usted por cuánto iremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Fernando. Sí, muchas gracias, doña Silvia. Precisamente eso es lo que andamos buscando, que tengamos un nuevo instrumento legal que le permita a todas las instituciones poder articular la solución. Es precisamente lo que pasa actualmente. O sea, cuando quieren impulsar un proyecto, ya sea de base comunal o de base comunitaria como ustedes, en el sentido de la necesidad de vivienda, pues empiezan a encontrar con una serie de limitaciones legales porque no se ha flexibilizado algunas normas y las municipalidades y todos los entes públicos están obligados a aplicar únicamente aquello que les permite la ley, no lo que no les permite la ley, porque incurrirían en un delito de prevaricato o otro similar. De manera tal de que lo que logra este proyecto es precisamente, dentro de otros objetivos, flexibilizar las normas para que podamos solucionar los problemas ahí, en el sitio, y que puedan participar las municipalidades en un marco de legalidad que se les permita.
de manera tal de que eso es cierto. Yo tengo aquí registrado Los Pinos y precisamente en el último censo que nos pasaron, sí, hay más de 2.400 personas viviendo ahí en Los Pinos y más de 775 hogares establecidos. De manera tal de que usted está en lo correcto. Es uno de los proyectos de impacto social y que esperemos que podamos resolverlo con este nuevo instrumento en donde les permita a las municipalidades, a ustedes como organización y a todas las instituciones poder entrarle de hecho a este tipo de proyectos y no patear la bola, como decía Adriana hace un rato, Adri Ross, o sea, patean la bola, esconden, resuelven lo bonito, lo fácil, y lo problemático sigue siendo problemático y las familias siguen viviendo en pobreza y en extrema pobreza. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Le damos el pase a Agustín. Agustín, tu minuto y medio. Por favor, seamos breves porque ya casi vamos terminando. Perfecto, voy a tratar de ser lo más breve posible. Muy buenas noches, don Luis Fernando. Yo soy funcionario del Registro Nacional y en esta flexibilización de la que usted habla, de mi experiencia he detectado que uno de los grandes problemas que se da para regularizar la propiedad es el tema de recurrir a la escritura pública como instrumento para inscribir las propiedades. Las instituciones que ya ustedes han mencionado, la mayoría tienen limitaciones en sus departamentos legales para estar ejerciendo el levantamiento de escrituras públicas, y en esa línea de pensamiento creo que tal vez sería importante, no sé si el proyecto ya lo contempla, valorar la autorización que prevé el artículo 450 del Código Civil de que se puedan utilizar otro tipo de documentos públicos siempre y cuando lo exprese la ley. Entonces, para que valoren si se puede incluir dentro de este proyecto, tal vez que el trámite de inscripción ante el registro se haga mediante exhorto u otro documento que ustedes consideren oportuno. Esto facilitaría mucho el proceso y el tema vital que tocaron ustedes del Estado unitario, ¿verdad? Yo creo que las instituciones estamos muy distanciadas, no sé si a nivel de mandos medios o a nivel de jerarquía, pero debemos acercarnos y tratar de buscar soluciones más expeditas, más eficientes. Ahora con el uso de la tecnología, pues el registro está a la vanguardia en la presentación mediante ventanilla digital y creo que contamos con herramientas adecuadas para hacer más fácil este proceso de inscripción. Muchas gracias. Luis Fernando, ¿algún comentario? Sí, Agustín, no, rápidamente agradecerle más bien el aporte, Agustín, me parece un extraordinario aporte, he tomado nota, me parece que es parte de lo que tenemos que hacer, ver esto como una solución integral país, en donde todas las instituciones trabajemos coordinadamente en solucionar los problemas y no en crear problemas. Creo que hay que construir puentes y no levantar murallas. Y me parece que estamos llamados como funcionarios públicos a tener este espíritu en solucionar problemas y no crear problemas. Lo más fácil es llegar a una institución y que le digan a uno que no. Cuando uno se encuentra un funcionario público que realmente quiere trabajar y que quiere solucionar, se busca la solución al problema. Lo más fácil es decir que no se puede. Eso es lo más sencillo. Nos evitamos trabajo, problemas, preocupaciones y decimos que no, ya está, se acabó. No es mi problema, no es mi casa, no es mi proyecto, no es mi escritura. Pero cuando tenemos un funcionario público comprometido con el país, buscamos soluciones. Me encanta su aporte, Agustín, y te lo agradezco. Tomo nota de esto. Gracias. Muchas gracias. Y por último tenemos a Yerlin Montero. Yerlin, tu minuto 30. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. A mí lo que me preocupa es que este instrumento no vaya a eternizar los asentamientos. Yo soy funcionaria de la Municipalidad de San José, trabajo específicamente el tema en la Oficina de Gestión de Vivienda, Asentamientos Humanos, y precisamente nosotros tenemos el 10% de todos los asentamientos del país. Tenemos más de 13,000 familias viviendo en condición de precariedad, de extrema pobreza y pobreza. Y desde el 2012 hasta la fecha no se volvió a hacer ningún proyecto de erradicación de precario. Estando estos asentamientos en terrenos institucionales, no se ha logrado avanzar. El problema sería que ya siendo propietarios realmente se logre, porque se convierte en un terreno privado, realmente se lograría poder avanzar en la solución del problema. Eso por un lado. Efectivamente, yo creo que algo
el sistema financiero de la vivienda tiene muchas bondades, ha sido un gran instrumento. Yo no soy beneficiaria de un bono, pero mi familia primaria, mi madre sí fue beneficiaria de un bono. Sin embargo, algo debe estar fallando, puesto que si los recursos están, como en San José, con tantos terrenos y con tantos precarios, no hemos podido desde hace casi 10 años erradicar un solo precario, ni pequeño ni grande. Hasta este año empieza a hacerse una labor con premio Nobel en San José, en la capital, pero efectivamente hay instrumentos que se deben de mejorar, que se deben de ajustar. Los instrumentos existentes se pueden mejorar en mucho. Creo que eso es importante. Y la autogestión que mencionaba don Fernando, por supuesto, pero esa autogestión no puede quedar solamente en que aporten trabajo, porque es un monto de dinero cuantificado en cada bono que la familia aporta a su mano de obra y eso no le es traducido en ningún beneficio económico a la familia. Pero sí es un gasto que está contemplado, es un rubro que está para pagarse, pero la familia que está en extrema pobreza durante todo ese tiempo de elaboración de la vivienda no percibe ningún ingreso por esa autogestión, a pesar de que todos se involucran en el proceso de la vivienda. Yo creo que el tema da para mucho. Creo que el tema de la erradicación de los precarios, hay instrumentos que se pueden mejorar, pero creo que todavía nos hace falta discutir un poco más y crear, lo señala muy bien, hay que crear una solución en conjunto. Lo que pasa es que creo que hay actores que no nos falta de incorporar a la discusión. Buenas noches. Muchas gracias. Y Fernando, ya para cerrar. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Definitivamente, Yerlin, las municipalidades juegan un papel importante. Recordemos que son gobiernos locales con una autonomía. Me parece que aquí debo recordar una frase, gobiernos locales débiles, países débiles. Gobiernos locales desarrollados, países desarrollados. Y me parece que las políticas públicas que debe impulsar el municipio deben de ser más agresivas y tienen que ir más allá de la responsabilidad, de la recolección de desechos sólidos, del tema de la seguridad comunitaria, que es importante, del mejoramiento de las vías, que por cierto debemos recordar el gran trabajo que hizo el diputado Núñez para transferir recursos, Oscar, a las municipalidades del proyecto CONAVI hacia la transferencia a las municipalidades que hoy tenemos mejores calles, pero también debemos ser más agresivos en temas estructurales como es el techo digno para la gente. Y me parece que las municipalidades no solo deben impulsar este tipo de proyectos, sino buscar alianzas entre las mismas instituciones del Estado, o como bien decía don Fernando, las municipalidades también son sujetas de crédito con diferentes instituciones multilaterales a través de bonos municipales, etcétera, y buscar proyectos que realmente impacten socialmente a nuestra sociedad y a nuestros habitantes del cantón. Me parece que las municipalidades van a jugar un papel importante. La ley les está dando ese rol importante en el ordenamiento territorial, en la búsqueda de soluciones, que va a impactar no solo lo social, sino también lo ambiental. Usted lo sabe, Yerlin, todos los asentamientos que tenemos en San José convierten nuestros ríos, nuestras laderas, nuestros lotes baldíos en verdaderos botaderos de desechos sólidos, porque la municipalidad no está posibilitada a entrar a recoger desechos sólidos en esos lugares. Me parece que esto es un proyecto que le va a permitir al país salir de una manera integral, no solo con el tema de vivienda, estoy hablando de calidad de vida. La vivienda es parte de la calidad de vida, pero no es el todo, es parte del todo. Y me parece que aquí no andamos tratando de deshacer ninguna institución, de crear nuevo impuesto, sino generar un instrumento que flexibilice la normativa, que flexibilice los procedimientos y que podamos atacar el problema de los asentamientos informales e irregulares. Esto no sustituye los proyectos de vivienda que todos conocemos normalmente. Estamos hablando de atacar en sitio los tugurios y los asentamientos informales sin necesidad de que se pierda el arraigo de la gente en las zonas donde vive, donde trabajan, donde estudian y donde van a centros de salud. Podemos mejorar sus condiciones sin necesidad de hacer mucha magia, solo voluntad y que podamos ir para adelante con este tipo de proyectos. Quedo a la orden de ustedes. Muchas gracias, de verdad.
Y por supuesto, ahí está mi teléfono de oficina. Todas las sugerencias que puedan hacerlas también, Adriana, a través de este mismo foro, que nos hagan llegar todas las sugerencias y nosotros gustosamente podemos escucharlas y estamos en una posición absolutamente transparente de buscar todas las mejoras, así como Agustín Meléndez nos hizo la sugerencia de la parte de inscripción, todas las mejoras del fondo, el porcentaje y todo esto es trabajable. Todavía el proyecto está en vías de convertirse en ley de la República y tenemos tiempo de mejora continua. Muchas gracias a todos, un abrazo. Muchas gracias, Luis Fernando. Y ahora le doy el pase a Adriana para hacer parte del... Muchísimas gracias, don Luis Fernando, por tan extensa explicación de este proyecto. Y bueno, y la intervención de Fabricio, muchísimas gracias por ese reportaje también. Nada más recordarles de que lo importante de esto es, como decía ahora el señor diputado, que es tratar de sumar todas las ideas posibles. Yo en el chat puse los números telefónicos del despacho del diputado y el correo electrónico para que ustedes tomen nota de los datos, ¿verdad? Para los que quieran enviar cualquier tipo de información o propuestas. Yo creo que siempre las ideas son bienvenidas, y más en un proyecto tan importante como lo es el tema vivienda, ¿verdad? Que es, en este momento prácticamente llevamos casi 7 años, por así decirlo, de no ver ninguna mejora, ni ninguna propuesta. Y como siempre, yo creo que tanto nuestros diputados como el Partido de Liberación Nacional es el único que tiene propuestas concretas, y lo estamos viendo con este proyecto de ley. Así que muchísimas gracias, don Luis Fernando, Fabricio y Oscar, te doy la palabra. Bueno, me sumo al agradecimiento de Adriana con Luis como hoy expositor de este proyecto y de todos los participantes que han enriquecido con su presencia y con su participación de opinión dentro de este foro. Me parece que este foro tiende a causar lo que queremos, y es que las cosas se analicen, se discutan, se vean los diferentes factores. Me parece que estar en un estado de confort tampoco es el más conveniente. Quienes hemos estado al frente de municipalidades y quienes conocemos los temas del impacto en el desarrollo del crecimiento desplanificado de los gobiernos locales y de las sociedades, entendemos también que hay factores que permiten en una particular actitud de los burócratas de conservar las cosas para que no se muevan, rescatar posiciones que nos pongan a caminar en las coincidencias que permitan mejorar finalmente este tipo de oportunidades. Lo peor que puede hacer Liberación Nacional es no entender que el eje de la acción principal en el tema de la vivienda es quien tiene la necesidad, ¿verdad? Eso es lo peor que podríamos hacer. Sobre ese y en razón de su perspectiva de necesidad puede levantarse cualquier otra cosa, pero no es la perspectiva de aquel que más necesita la que debe sentirse más cómoda para quienes se dan cuenta que esas necesidades no se están resolviendo. Y me parece que aquí debemos de ponderar lo que sí, ciertamente ha sido un modelo exitoso, pero no el mejor. O sea, no el mejor. No podemos quedarnos en el estate quieto y ya lo tenemos todo y aquí nos conservamos y nos quedamos de forma inmóvil y no nos movemos. Eso no opera en ninguna sociedad, y muchísimo menos sociedades modernas en donde tenemos un reto país, y es el poder de forma transparente y obviamente efectiva canalizar los recursos que todos aportamos, ¿verdad? O sea, no se trata de pequeña cosa, se trata de una carga económica para un país que decide ser solidario con los que menos tienen, y que esa solidaridad debe encontrar la oportunidad de encontrar ambientes eficientes en aquellas lagunas legales que no permiten avanzar cuando hay circunstancias como las que se presentan para los más vulnerables, que aún y cuando para nadie es fácil, tienen que ir a invadir un terreno para ver si son escuchados, ¿verdad? A mí me parece que las cosas tienen que tender siempre a corregirse, y que, bueno, aquí la gran oportunidad es que muchos socialdemócratas, muchos liberacionistas han hecho carrera de liderazgo y de oportunidades en el tema de la vivienda, y la conocen muy bien, ¿verdad? O sea, tenemos aquí
exministros de vivienda y tenemos gente que son líderes de muchísimo tiempo atrás, de asentamientos y de grupos organizados, que por lo general, y no me refiero a Fernando, pero sí hay muchos líderes de los que están aquí y que han hablado conmigo, se quejan mucho de que el tema de vivienda es un tema olvidado y a veces dice uno, pero ¿cómo olvidado? Si Liberación ha hecho todo lo humanamente posible porque estas cosas salgan adelante. O sea, olvidado cómo, bueno, si el tema es que debemos ser más eficientes, canalizar con mayor transparencia los recursos, modular procesos que permitan garantizar que realmente el objetivo que tenemos de ser contundentes con el que menos tiene se estén cumpliendo. De eso es una gran oportunidad, eso es lo que debemos de hacer, ponernos nosotros mismos en revisión, ¿verdad? Así que, Luis Fernando, me parece a mí que aquí hay líderes y además municipalistas y hay otro tipo de personas. Usted gentilmente ha ofrecido su número de teléfono y como protagonista yo quisiera nada más cerrar diciendo, pucha, que estas luchas en la Asamblea Legislativa por mejorar las condiciones o en cualquier otro campo en las cuales nosotros tenemos una voz de autoridad como Partido de Liberación Nacional, seamos contundentes en expresar por qué tenemos esa voz de autoridad. Nosotros nos cuesta mucho apropiarnos de las cosas buenas que hacemos y claro, tenemos todo el camino para que nos critiquen las malas, pero cuando se trata de protagonizar con contundencia, es importante decirlo. Aquí hay una ley que se aprobó en el gobierno de Oscar Arias, como es la ley de los impuestos, del impuesto a las casas de lujo para renovación urbana, que eso ha hecho que se cambie el destino de muchísimas personas. Y lo que usted está haciendo junto a lo que se está ponderando con diferentes líderes que aunque tienen preocupaciones, ¿de quién no las tiene? Y a veces uno piensa más bien que cuando se adelanta se está retrocediendo. Bueno, pero abramos los espacios, analicemos las posibilidades, pero cacareemos también del por qué Liberación Nacional se siente comprometido con este tema y porque está en transformación permanentemente con temas que son un sacrificio para el pueblo costarricense, pero son una necesidad de nuestra solidaridad. A todos muchísimas gracias y tengan ustedes muy buenas noches. Ya puede ir a cenar, don Fernando. Como que Dios los siempre, acompañe. los micrófonos para que todos se despidan. Buenas Hasta noches. luego. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.